Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Center in an apparent terrorist attack on our country. Osama bin Laden. 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 Osama bin Laden and other terrorists are still in hiding. Our message to them is clear. No matter how long it takes, America will find you and we will bring you to justice. Según fuentes oficiales, Osama bin Laden es el responsable del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, en el que dos aviones se estrellaron contra el World Trade Center, dejando cerca de 3.000 víctimas fatales. Además de ese atentado, bin Laden también fue acusado de estar detrás de otros ataques contra la nación norteamericana. Parecía que el líder de la organización terrorista Al-Qaeda le había declarado la guerra al país más poderoso del mundo. En este video vamos a contarles cómo los Estados Unidos lograron poner fin a este reinado terrorista, con la que fuera conocida como Operación Lanza de Neptuno. Luego del fatídico 11 de septiembre, recién en 2007, las autoridades pudieron identificar a Abu Ahmed al-Kuwaiti, quien, según declaraciones de algunos presos de Guantánamo, era hombre de extrema confianza del líder terrorista. Con fortuna y mucho trabajo duro, en 2010 confirmaron que esta persona habitaba un complejo a 100 kilómetros de la capital de Pakistán. Los organismos gubernamentales americanos pusieron todos sus recursos de vigilancia a disposición, con el objetivo de comprobar si efectivamente allí se ocultaba a Osama bin Laden. Las características del lugar llamaron la atención de quienes lo investigaban, dado que estaba fortificado con muros y no poseía ni teléfono ni internet. Como resultado de la intensa vigilancia en la que se emplearon satélites espías, drones y agentes encubiertos, la CIA pudo llegar a una conclusión certera, y fue que esa casa estaba siendo utilizada como búnker o escondite. El problema residía en la imposibilidad de probar que bin Laden estuviera allí, y por más que los indicios eran evidentes, Estados Unidos necesitaba pruebas fehacientes para pensar en un posible operativo de asalto. Lo que la inteligencia norteamericana pudo averiguar es que solo trabajadores sanitarios locales habían tenido acceso a la vivienda para tratar a los niños que residían allí, presuntamente los familiares de su cómplice, Abu Ahmed al-Kuwaiti. La CIA tuvo un ingenioso aunque polémico plan: lanzar una falsa campaña de vacunación con el objetivo de obtener una muestra de ADN de las personas que vivían en la casa. La operación salió de acuerdo a lo esperado. Sin embargo, no consiguieron ninguna prueba concluyente que les indicara si el terrorista residía en la propiedad o no. El hecho de no haber conseguido pruebas no descartaba la posibilidad de que se escondiera allí. Cuando los norteamericanos seguían sin poder encontrarle una solución al problema, la suerte llamó a su puerta. Un ex agente de inteligencia pakistaní se presentó en la embajada estadounidense con la información más esperada: el paradero de bin Laden a cambio de $25 millones. Después de que el hombre insistiera y se sometiera a distintos tipos de rigurosos interrogatorios, incluyendo tomar y aprobar la prueba del polígrafo, dieron por válida la información del pakistaní. Fue entonces cuando los agentes norteamericanos pudieron acceder al dato de que bin Laden había sido capturado por el gobierno de Pakistán y que estaba cumpliendo prisión domiciliaria. Si esa revelación había sido una enorme sorpresa, imaginen cuando la CIA se enteró de que la residencia donde estaba cumpliendo la condena bin Laden era exactamente la residencia que venían vigilando hacía meses. A fines de diciembre de 2010, con la autorización secreta del presidente Barack Obama, las fuerzas de los Estados Unidos estaban listas para actuar. En medio de un intenso secretismo, los altos mandos del ejército comenzaron a planificar la misión. La primera opción rápidamente descartada fue la de un ataque con misiles,
Si bien a pesar de ser la más segura para las tropas, contaba con la dificultad de no poder demostrar que el jefe de Al Qaeda había sido abatido, además de la posibilidad de generar víctimas fatales inocentes. La segunda opción, que era más riesgosa, pero estrictamente necesaria para comprobar que Bin Laden se escondía allí, consistía en un asalto nocturno en helicóptero, una hazaña que apenas un puñado de soldados de élite podría llevar a cabo, y fue en ese momento que empezó a gestarse la Operación Lanza de Neptuno. Con la probable misión ya estudiada y analizada, solo faltaba la decisión del Estado norteamericano. El jueves 28 de abril de 2011, Obama se reunió con altos funcionarios en la sala de crisis subterránea de la Casa Blanca. Quería escuchar la opinión de todos, recordó John Brennan, quien fuera el asesor principal de contraterrorismo del presidente. Entre los que se oponían a la redada se encontraban el secretario de Defensa Robert Gates y el entonces vicepresidente Joe Biden. El resto del alto mando se mostró a favor. Un día después, el 29 de abril de 2011, después de intensas jornadas de reuniones secretas, finalmente Obama dio luz verde a las fuerzas especiales para que ejecutaran la misión más arriesgada y peligrosa en mucho tiempo: capturar vivo o muerto a Osama Bin Laden. La misión iba a ser monitoreada en vivo desde Washington por Obama y sus funcionarios, a la vez que sería coordinada por los directores de la CIA en tiempo real. Y por obvias cuestiones de seguridad, el presidente de Estados Unidos no había anticipado esta misión a ningún otro país. Tampoco a las autoridades pakistaníes, por lo que el operativo debía ser rápido. Debía culminar antes de que fueran advertidas las fuerzas de ese país, ya que de otra manera podría estallar un conflicto diplomático. Después de una persecución internacional que duró casi una década, la fecha elegida para llevar adelante la misión fue el domingo 1 de mayo de 2011. Cerca de las 22:30 hora local, 25 soldados de la unidad de élite de los Navy SEALs despegaron en 4 helicópteros Black Hawk modificados desde una base militar estadounidense en Jalalabad, Afganistán, con rumbo a la residencia donde se encontraba el blanco. Tras casi 1 hora y media de vuelo, los marines habían llegado al complejo en la oscuridad de la noche. Justo antes de tocar tierra, uno de los helicópteros debió realizar un aterrizaje de emergencia por problemas técnicos, que no trajo mayores inconvenientes para la misión, pero sí inhabilitaba el helicóptero para la retirada. Una vez en territorio enemigo, los militares norteamericanos descendieron portando explosivos, armas y dispositivos de visión nocturna. Antes de ingresar a la vivienda, los SEALs dinamitaron una puerta de metal y una pared de ladrillos, descubriendo así que el escondite era un auténtico laberinto. Ya en el interior, los soldados se encontraron con varias mujeres y niños en diferentes habitaciones. Después de avanzar unos metros, se produjo el primer tiroteo, en el que fueron abatidos al-Kuwaiti y Khalid bin Laden, uno de los hijos del ex líder de Al Qaeda. Ahora solo faltaba probar que la misión no había sido un error, encontrando en esa guarida al objetivo principal, Bin Laden. Una parte del grupo subió las escaleras para asegurarse de que no hubiera nadie más en el segundo piso, mientras que 2 SEALs fueron directo al piso más alto en busca del objetivo principal. Uno de esos soldados fue Robert O'Neill, quien al llegar a la última habitación de la casa dice haber encontrado al líder terrorista saudita, quien habría tomado de rehén a una mujer que estaba con él, para luego utilizarla como escudo humano. El soldado no dudó un segundo, apuntó con frialdad y disparó al terrorista, pero no pudo evitar la muerte de ambos. Años después declararía: la cabeza de Bin Laden se abrió al medio y él se cayó. Le disparé otra vez en la cabeza por seguridad. Fue entonces cuando los marines enviaron el mensaje más esperado: Jerónimo Equia. Jerónimo era el nombre en clave que se le había asignado a Bin Laden. Equia es la sigla para Enemy Killed in Action, enemigo muerto en acción. Por fin, para Estados Unidos, Bin Laden había sido abatido.
El equipo empezó a emprender la retirada a toda velocidad, dado que afuera de la propiedad ya habían empezado a amontonarse curiosos a raíz de los ruidos de disparos y gritos. Tomaron evidencias de todo tipo, pero lo más importante fue enfundar el cadáver y escapar de allí. A modo de distracción y para evitar que caiga en manos enemigas, los soldados destruyeron el helicóptero que se había averiado con una gran explosión, lo que ayudó a camuflar la retirada del resto de la flota rumbo a terreno seguro en Afganistán. Una vez allí realizaron las correspondientes pruebas de ADN al cuerpo, que confirmaron que era efectivamente el terrorista saudí. El paso siguiente fue trasladarlo a un portaaviones norteamericano donde se realizaron los ritos religiosos musulmanes, para finalmente enterrar el cuerpo en el mar Arábigo. Ese mismo domingo 1 de mayo por la noche, Obama compareció ante el país y ante el mundo para anunciar la muerte de Bin Laden. En un breve mensaje, el entonces presidente de Estados Unidos, además de hacer referencia al operativo que terminó con la vida del líder terrorista, rindió homenaje a las miles de víctimas de los atentados del 11 de septiembre, lo que generó que a lo largo y ancho del país se festejara como si fuera 4 de julio. La muerte de Bin Laden significó un duro golpe para Al Qaeda, pero no el fin de sus operaciones de terror. Hoy, a más de 10 años de aquella histórica misión, la más secreta y mejor planificada por la CIA hasta la fecha, todavía hay células terroristas que amenazan con romper el orden establecido. Hasta aquí nuestro informe. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para seguir mirando nuestros videos.